La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó la indicación que eleva el ingreso mínimo garantizado a más de 550.000 pesos brutos. El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, cuestionó la decisión de los parlamentarios y la catalogó de irresponsable, defendiendo la propuesta del gobierno de elevar las remuneraciones a 350.000 pesos brutos vía subsidio. Profundizamos este tema junto a Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluación Social. ¿Cómo está, subsecretaria? Muy buenos días. Hola, Gonzalo, buenos días. Bueno, primero que todo preguntarle qué le parece estas modificaciones que se hizo la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de finalmente elevar el sueldo mínimo a 550.000 pesos brutos. Sí, bueno, primero que todo aclarar que estas modificaciones, bueno, tal como ya se ha señalado, son totalmente inconstitucionales. ¿Por qué? Porque tienen, por varias razones. La primera es porque es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo el poder realizar modificaciones a los proyectos de ley que impliquen un aumento de gasto fiscal. Y esta modificación obviamente implica un aumento de gasto fiscal considerable. Especificar también de que se ha señalado ampliamente en los medios de que estas indicaciones elevan el salario mínimo a 550.000 pesos y eso tiene un pequeño error porque lo que hace la indicación es modificar el salario máximo que puede recibir beneficio de 370 a 550.000 pesos. Pero el monto que estarían recibiendo, de acuerdo a la indicación, las personas que ganan el salario mínimo de 301.000 pesos brutos, sería de 199.000 pesos, lo que lo elevaría a 500.000 pesos brutos. También señalar de que lo que también hacen estas indicaciones es otra materia de exclusiva iniciativa del presidente, que es establecer remuneraciones para las empresas, puesto que señala que para aquellas empresas de más de 75.000 UFs, dicho incremento tiene que ser pagado vía remuneración. Entonces establece en la práctica salarios mínimos diferenciados. Tema muy complejo, ¿cierto? No solamente desde el punto de vista de la inconstitucionalidad, sino que también desde el punto de vista del gasto fiscal. Esta propuesta lo que haría es sextuplicar prácticamente el costo fiscal de la propuesta inicial del Ejecutivo. Y también muy complejas desde el punto de vista del momento económico en el que estamos. Acabamos de recibir las cifras del IMASEC de octubre, ¿cierto? De 3,4% negativo, es una cifra muy, muy compleja y el tener que aumentar ingresos de los trabajadores vía un incremento de la remuneración evidentemente podría perjudicar a quienes hoy día tratamos más de beneficiar con este aumento vía subsidio, ¿no? Claro, pero las diferencias que existen entre lo que propone el Ejecutivo, el Gobierno, y lo que piden también en la Cámara de Diputados es bastante amplia. Son cerca de 200.000 pesos. ¿Existe una posibilidad de acortar esta brecha de cuánto podría ser el mínimo? ¿O el máximo que se puede ofrecer el gobierno son 350.000 pesos brutos? Sí, yo creo que también es importante hablar de las formas, porque no es lo mismo, sobre todo en un momento tan complejo económico como el que estamos hoy día, imponer una obligación de incremento en el salario mínimo que poder contribuir al ingreso de las personas de bajas remuneraciones vía un aporte fiscal. Entonces, esa es la propuesta del Ejecutivo, tratar de ingresar, ¿cierto?, un aporte, un subsidio que permita aumentar esas remuneraciones con el menor efecto posible en términos de los efectos en el empleo, sobre todo hoy día tan necesario, ¿cierto?, el no tener que perjudicarlo. Tal como tú señalabas, hoy día el esfuerzo inicial del Ejecutivo, el que fue planteado originalmente, era un aumento de 49.000 pesos para quienes recibían el salario mínimo, lo que implica en la práctica un aumento de 20% líquido de las remuneraciones de los trabajadores. Hoy día tenemos votación en la Comisión del Senado, perdón, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde vamos a conversar en primera instancia de poder hablar de estas indicaciones inadmisibles e inconstitucionales, ver cómo reponemos el esfuerzo, ¿cierto?, los esfuerzos iniciales del Ejecutivo y también poder conversar respecto, sobre todo en el contexto económico que nos encontramos hoy día en la mañana, de ver cómo nos podemos acercar de la mejor manera posible, pero con responsabilidad, con los menores efectos en el empleo posible para los trabajadores y también con la oportunidad que requieren hoy día quienes ganan bajas remuneraciones de poder recibir un apoyo a la brevedad posible. El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, ha calificado esta medida, finalmente, esta decisión optada por la Cámara de Diputados, como irresponsable. Bueno, la irresponsabilidad a la que se refiere el ministro Sichel, y que no solamente la ha dicho el ministro Sichel, hoy día hubo una entrevista a David Bravo, hubo varias alusiones a dicha mención durante el fin de semana en los diarios, dice relación con que
el imponer ciertas modificaciones que no son parte de las reglas del juego, evidentemente complejizan la discusión. La complejizan por varias razones, porque aumentar el gasto fiscal vía indicaciones, cosa que evidentemente en materia exclusiva del Ejecutivo, impide, ¿cierto?, que se haga responsable al Poder Ejecutivo respecto a su gestión. Eso es lo más importante y esa es la razón por la cual dicha normativa está presente en nuestra Constitución hoy día. Y también, bueno, tal como yo te señalaba, el aumento que se está imponiendo a un salario mínimo de 500.000 pesos, tal como te explicaba en un principio, vía las indicaciones, implican un gasto fiscal que prácticamente sextuplica el gasto fiscal original del proyecto, lo que evidentemente es complejo en momentos como este, donde ya tenemos una agenda social, es prácticamente el equivalente al costo total de la agenda social inicial presentada por el Ejecutivo. Evidentemente es complejo poder, vía indicaciones parlamentarias, el comprometer gasto fiscal de dicha magnitud. El poder mejorar la iniciativa, evidentemente, es parte de la conversación que tiene que ocurrir. ¿Se puede mejorar? Es una conversación que tiene que ocurrir con el Congreso en las respectivas instancias, pero de la forma en que corresponde. El poder, ¿cierto?, ver cómo llegamos, porque es una conversión que tiene que ocurrir en simultáneo, no solamente ver cuánto se puede mejorar, sino que tiene que ser en tres ámbitos muy responsables respecto a la responsabilidad del gasto fiscal, ¿cierto?, respecto a cómo lo hacemos para no perjudicar las oportunidades laborales, sobre todo hoy día en un momento económico tan complejo como el que nos encontramos, y también, ¿cierto?, el poder llegar de manera oportuna al bolsillo de quienes más lo necesitan, porque mientras más alargamos esta conversación, más se aleja el momento en que las familias que más lo necesitan pueden recibir esos ingresos oportunamente. Subsecretaria, le pregunto, ¿se puede mejorar esta propuesta de parte del Ejecutivo a los trabajadores? ¿Se puede subir este ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos, tal vez más cercano a los 400.000 pesos? Porque le pregunto a los 400.000 porque a los 500.000 pesos usted dice, las arcas fiscales nos dan para garantizar que esto se lleve a cabo. Sí, esto, tal como yo te decía, tenemos que poner varias cosas sobre la mesa. Por un lado está el tema de las arcas fiscales, cuánto es el aporte que el fisco hoy día puede sostener, luego de haber ya aprobado una agenda social muy potente, ¿cierto?, y muy intensiva en poder entregar apoyo a quienes más lo necesitan. ¿Y podría sostener Pero por otro lado, no nos olvidemos que también esta conversación también puede complejizar, ¿cierto?, las oportunidades laborales si es que se hace en la lógica de como está planteado hoy día en la indicación, donde para aquellos trabajadores en empresas, ¿cierto?, de más de 75.000 UF estaría siendo pagado vía incremento en el salario mínimo, algo que también queremos volver a conversar con los parlamentarios ahora de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, porque además de discriminar, ¿cierto?, entre distintos tipos de trabajadores, tendríamos trabajadores tipo A y tipo B, dependiendo de la empresa en la que trabajan, cómo reciben el apoyo, y eso desde el punto de vista no solamente constitucional, sino que desde el punto de vista de la equidad y de la igualdad ante la ley es complejo. Entonces, en la misma conversación, además de ver si es posible mejorar, tiene que haber una oportunidad desde el punto de vista de cuál es el costo fiscal asociado, y tenemos que ser responsables en esa materia, porque obviamente nos encantaría poder avanzar, pero también poniendo sobre la balanza lo que implica en materia de costo fiscal, lo que implica también en términos de las oportunidades laborales, de a quienes justamente estamos tratando de ayudar, y por último, de tratar de avanzar con la oportunidad que amerita a aquellos trabajadores que requieren hoy día y no seguir esperando por poder recibir ese aporte que tanto han esperado. De acuerdo a la realidad del país en materia económica, en estos momentos están muy lejos de llegar a un acuerdo para llegar a estos 500.000 pesos brutos. Bueno, desde el punto de vista, obviamente las cifras de hoy día son cifras complejas, son cifras, yo creo, que superan las expectativas negativas que estaban dando vuelta en el mercado, 3,4 puntos negativos de IMASEC en octubre. Evidentemente no era algo que se esperaba, era cosa mirar las encuestas de expectativas económicas. Estamos recién hablando del IMASEC de octubre, luego viene qué pasa con el desempleo asociado a ese IMASEC negativo, qué pasa con el resto de los IMASEC que vienen. Evidentemente esto complejiza la capacidad que tiene nuestra economía de poder afrontar, ¿cierto?, esto al menos en una discusión de salario mínimo. Por eso el gobierno ha sido tan insistente en ver cómo acercarnos a poder entregar un mayor aporte vía ingreso mínimo, que es entregar un aporte fiscal, ¿cierto?, directo al bolsillo del trabajador sin distorsionar el mercado laboral. Obviamente las cifras de hoy día nos obligan y nos empujan a avanzar de la manera más rápida posible en una conversación que tiene que ocurrir en el Congreso, con los parlamentarios, y también que tiene que ocurrir también obviamente con el ministro de Hacienda, y nosotros como gobierno de ver
cuánto podemos mejorar y cuánto se puede avanzar en ese aporte sin complejizar las oportunidades de quienes más lo necesitan. Sí, pero varias empresas y algunos municipios, por ejemplo, ya han subido el sueldo mínimo a 500.000 pesos. Otros se preguntan por qué no puede hacerse, por ejemplo, en otro tipo de cartera, finalmente fijarlo como ingreso mínimo garantizado. Nosotros hemos sido enfáticos en aplaudir y ojalá invitar a todas aquellas empresas que puedan el poder incrementar, ¿cierto?, su salario mínimo. Obviamente han habido muchos esfuerzos que se han ido mostrando en estos meses y los empujamos, ojalá que se puedan ocurrir, pero creemos que en momentos tan complejos como los que estamos viendo hoy día, imponer una normativa, conversar sobre aumentar el salario mínimo, evidentemente complejiza, ¿cierto?, las oportunidades, sobre todo de aquellos trabajadores que más lo necesitan, que son aquellos que evidentemente tienen menor calificación, etcétera. Por eso nosotros como Ejecutivo hemos sido enfáticos en poder entregar este aporte vía ingreso, vía un aporte fiscal. Y por eso tenemos que ver cómo encontramos un sano equilibrio en poder mejorar eso, pero también considerando las ya importantes esfuerzos que hemos hecho como Ejecutivo para incrementar las pensiones, ¿cierto? Y otras materias, en gran medida la ley de presupuesto, donde ya estamos hablando, ¿cierto?, de un aumento fiscal importante. Entonces tenemos que ver cómo conversa eso con la necesidad que tienen hoy día nuestros trabajadores de poder recibir un aporte lo antes posible. Me cuelgo sus palabras, subsecretario. Usted dice, fijar en un ingreso mínimo de 500.000 pesos complejiza las condiciones de los trabajadores. Es un salario mínimo. El salario mínimo. ¿Por Sí. qué las complejiza si finalmente ellos lo que buscan es verse beneficiados con un mayor sueldo? Esto va a significar mejores oportunidades a futuro, a su familia. Sí, ¿Por mira, qué los va a complejizar? Mira, Gonzalo, ¿Podrían haber más despidos, menos oportunidades laborales? por supuesto, tú sabes, Gonzalo, que bueno, hay amplia literatura al respecto que señala que incrementa, y no solamente literatura, evidencia, ¿cierto?, que señala que al aumentar fuertemente, piensa que un aumento del salario mínimo de 301.000 pesos a 550, estamos hablando de un 80% del aumento del salario mínimo, a 500 un poco menos, y eso significa que si miramos, ¿cierto?, cómo se ha comportado históricamente el mercado laboral chileno, esto podría implicar incluso cerca de 2 puntos más de desempleo. Esto ni siquiera, estoy hablando de promedio, ¿cierto?, ni siquiera considerando lo que está ocurriendo hoy día, que estamos viviendo una crisis económica de amplio alcance. Entonces, o sea, ¿no es viable? Desde el punto de vista de lo que es un aumento del salario mínimo, es muy complejo el momento económico que nos encontramos. Por eso nosotros como Ejecutivo hemos sostenido el que el aporte a los trabajadores tiene que ser, ¿cierto?, vía aporte fiscal que permita complementar los salarios. Esto equilibra la necesidad que tienen hoy día los trabajadores de poder incrementar su remuneración sin tensar, ¿cierto?, sin tensar el mercado laboral y por eso y terminar limitando oportunidades, ¿cierto?, a quienes más lo necesitan. Justamente hoy día, donde tenemos un IMASEC de 3,4 puntos negativo y donde evidentemente probablemente la situación de las pequeñas y las medianas empresas, y no solamente eso, probablemente la de las grandes empresas, ante, ¿cierto?, estos aumentos de costos y a la complejidad económica que estamos sosteniendo, podrían tomar decisiones que terminen complejizando la situación de nuestros trabajadores. La presidenta de la comisión, Gael Joemans, dijo que no había excusa que valga que esto es una urgencia. A parecer las posturas están bien lejanas unas con otras. O sea, ella plantea finalmente que ellos necesitan fijar el ingreso mínimo garantizado, el sueldo mínimo, en 500.000 pesos brutos, 550.000 pesos brutos. Entonces, usted dice que si esto ocurre, podría también aumentar la cesantía, aumentar en 2.2 puntos. Entonces, las posturas no están muy cercanas por lo visto. La presidenta de la Comisión de Trabajo y el Ejecutivo tienen un gran denominador común, que es poder buscar la forma en aumentar, ¿cierto?, los ingresos de las personas que menos ganan hoy día, ¿cierto?, en términos de remuneraciones. Yo creo que hay un tema, el fondo es totalmente compartido. Queremos llegar lo antes posible a aumentar los ingresos de quienes menos ganan hoy día en términos de remuneraciones. Lo que no compartimos es la forma, ¿cierto? Creemos que sobre todo en un momento tan complejo como hoy día, el aumentar el salario mínimo podría complejizar la situación laboral de los trabajadores. Pero tenemos como denominador común el que queremos llegar lo antes posible a esos trabajadores. ¿Cómo? Vía un suplemento fiscal, vía un suplemento que permita complementar esas remuneraciones sin distorsionar, ¿cierto?, el mercado laboral.
¿Cuánto? Es una conversación que tiene que ocurrir hoy día y que tiene que comenzar a ocurrir hoy día, ¿cierto? Seguir y continuar ocurriendo, porque no ha comenzado, sino que ya es una conversación que hemos sostenido en la Comisión de Trabajo, pero que tiene que continuar ocurriendo en lo que resta de la tramitación del proyecto y ojalá con el sentido de urgencia que también compartimos con la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, de llegar lo antes posible al bolsillo de quienes más lo necesitan. Subsecretario, le pregunto, dicen usted, no es el momento por las condiciones económicas que está viviendo el país, ¿cierto? ¿Cuándo sería el momento finalmente entonces de tener a las personas un sueldo digno que les permita vivir tranquilos? Si es que ahora en el momento, ¿cuándo? Bueno, ahí han habido varias discusiones en lo que respecta a lo que es el salario mínimo, ¿cierto? De hecho, este proyecto lo que busca es, mientras ocurra esa conversación, ese camino, ¿cierto? De hecho, ya vamos a tener un incremento de salario mínimo en marzo, que está pactado en la negociación anterior de 2,5% real, ¿cierto? Además del aumento de la inflación. Y es una conversión que tiene que ir ocurriendo a medida que va avanzando, ¿cierto?, la situación económica y la situación de productividad en nuestro país. Nosotros lo que estamos haciendo como Ejecutivo es que, conscientes que es una conversión que va ocurriendo paulatinamente, tenemos que ver cómo complementamos ese salario mínimo con un aporte fiscal suficiente para poder alcanzar, ¿cierto?, un apoyo que probablemente no es lo que se recibe solo como remuneración. Ese es el proyecto de ingreso mínimo garantizado, que por ahora está incrementando en un 20% la remuneración líquida de esos trabajadores y que vamos a comenzar a continuar discutiendo en la Comisión de Hacienda, hoy día en la Cámara de Diputados, para ver cómo encontrar posiciones. Ojalá que lleguen a acuerdo también, subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Gandia. Muchas gracias por estar acá con nosotros conversando sobre este importante tema en la mañana informativa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Gonzalo.